Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias a los organizadores INTA y CREA por invitarme a participar. Y bueno, y qué lindo empezar a hablar de clima después de estas lluviecitas que hemos tenido, de 20, 30 milímetros después de que tuvimos en este día. Así que fantástico para charlar de clima. Y para empezar a hablar de cómo van a ser las condiciones climáticas para la campaña de la gruesa, de lo que se viene, vamos a estar pensando cómo se están acomodando todos nuestros jugadores a nivel planetario. Es decir, cómo dipolo del Índico, lo que es Madden-Julian, oscilación de la Antártida, o lo que nosotros conocemos, el ENSO, se están acomodando, cómo son esas temperaturas y van a afectar a lo que es nuestro patrón de precipitaciones de nuestra región. Entonces, conocer cómo son los patrones de comportamiento, tanto del dipolo del Índico, o ENSO o Madden-Julian, nos va a determinar nuestro comportamiento, precipitación y temperatura. ¿Qué es lo que nos está diciendo, según el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional, que se planteó, que se presentó la semana pasada? Estamos observando que tanto dipolo del Índico está inactivo. Madden-Julian para nuestra zona no nos está afectando en lo que es temperatura y precipitaciones. La oscilación de la Antártida no nos está afectando. Situación favorable, porque si lo veíamos, este panorama en el 2022, teníamos ENSO, dipolo del Índico, Madden-Julian y la Antártida, todo acoplado para que no llueva. Hoy estamos en una situación totalmente contraria, no hay un acople entre todos los sistemas. ¿Qué vamos a ver nosotros ahora en detalle? El ENSO, que es el fenómeno del Niño. Un cambio en la temperatura del océano Pacífico ecuatorial nos va a afectar en nuestra región, todo lo que es la parte pampeana, a las condiciones de precipitaciones. ¿Y qué estamos observando? Acá presentamos las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial y estamos viendo que están en colores o en valores normales. ¿Qué quiere decir esto? Que las aguas no están ni sobreenfriadas ni sobrecalentadas. Por lo tanto, este valor de temperatura nos está dando como resultado que para este trimestre, agosto, septiembre y octubre, estamos frente a condiciones de neutralidad. Es decir, que las precipitaciones van a presentar un régimen normal para nuestra área de trabajo. Si podemos observar, yo ahí marqué la línea del 50% de probabilidades. Este es un modelo de salida de los programas. Acá directamente se analiza la salida de todos los programas que estiman el ENSO. Y estamos viendo que estas condiciones de neutralidad se mantienen a lo que es hasta el trimestre septiembre, octubre y noviembre, con probabilidades mayores al 50%. Ya a medida que nos acercamos a fin de año, sigue, digamos, representando la opción más probable, la de neutralidad, pero sí está avanzando lo que es la fase azul, que es la fase fría, que ya lo conocemos, que es la fase Niña. Todavía faltan unos meses más hacia adelante, no podemos decir cuál va a ser el predominio de la fase en lo que es diciembre, enero y febrero, que es a todo lo que nos interesa, pero la tendencia es de año neutral, con un avance de una Niña hacia finalizado el año. Bien, y ahora, bajando una escala más chica, vamos a ver cómo serán las tendencias trimestrales en cuanto a temperatura para el trimestre agosto, septiembre y octubre. Esto es un pronóstico de IRI, de la Universidad de Estados Unidos, y podemos observar que todo el país prácticamente va a presentar temperaturas superiores a lo normal para este trimestre y continuaría en el trimestre siguiente. Y para noviembre, diciembre y enero tenemos nuevamente alta temperatura y en nuestra región de estudio
tenemos una alta probabilidad de que esas temperaturas sigan siendo altas. ¿Por qué marco esto de valores de temperatura? Demanda atmosférica, mayor temperatura, tenemos mayor demanda ambiental de humedad y también en la época que ocurra, él puede tener un efecto, ¿no?, en la calidad del grano que vamos a obtener. En cuanto a precipitaciones, acá empieza a haber más incertidumbres. Este es el modelo Copernicus, el modelo europeo, que nos está marcando para el trimestre agosto, septiembre y octubre, que entramos en una región de climatología. ¿Qué es eso? Es que las 3 categorías de precipitaciones, es decir, que sean normal, inferior o superior a lo normal, tienen la misma chance de ocurrencia. Entonces eso nos genera más incertidumbre porque no sabemos hacia dónde, cómo se van a comportar las precipitaciones durante ese trimestre. Chequeamos la información con el modelo de Estados Unidos y también nosotros, sur de acá de Santa Fe, estamos en la región climatología y si nos vamos un poquito más al norte nos están indicando la parte verde que las precipitaciones son en este trimestre serán superiores a lo normal. Y si vamos a ver un poquito la ventanita, un poquito más, vamos a septiembre y octubre y noviembre, que es donde realmente nos está importando las precipitaciones para determinar siembra, IRI ya ahí marca toda la región prácticamente en la zona climatología. Seguimos teniendo grandes incertidumbres de cómo se van a comportar las precipitaciones para este trimestre. Y más adelante, octubre, noviembre y diciembre, sí se está viendo cómo esta área que empezaba más chica, la de Uruguay y el litoral, de áreas con precipitaciones menores a lo normal, se va extendiendo y va ingresando hacia toda la parte este de Santa Fe. Si bien, nuevamente, estos pronósticos hay que consultarlos mensualmente, esa es la tendencia que se está marcando al día de hoy con estos pronósticos y modelos que tenemos. Por lo tanto, las precipitaciones que ocurran de ahora en adelante, llevamos acumulados hasta el momento acá para Marco Juárez 480 milímetros, sin considerar las lluvias de anoche y de hoy, van a ser fundamentales para poder seguir teniendo estos perfiles de agua en suelo. Estamos a 1 metro, los perfiles hoy están en mejor situación que lo que estaban el año pasado, donde vemos que al 24 el porcentaje de agua útil era mucho menor. Por lo tanto, fundamental en estos pronósticos de grandes incertezas en cuanto a precipitaciones, llevar adelante la mayor recopilación de agua posible en cada lote. Y sí, para finalizar, en resumen, nos vamos a acompañar todo lo que es la primavera, digamos, fin de invierno, inicio de primavera en fase ENSO, condiciones normales en cuanto a distribución de precipitaciones. Temperaturas medias superiores a lo normal, lo que no quiere decir que cuando hacemos temperaturas medias superiores a lo normal que no tengamos heladas o temperaturas de 6 grados bajo cero como tuvimos el 1 de julio. Cuando sumamos todos los promedios, las temperaturas medias o las que estuvimos tuviendo en estos últimos días, hace que el promedio vaya hacia arriba. Es decir, no porque tengamos temperaturas superiores a lo normal, no vamos a tener heladas tardías. Podemos llegar a tener algunas heladas tardías. Y para las precipitaciones de agosto, septiembre y octubre, nuevamente estamos en una región de climatología. Las 3 categorías tienen la misma chance de ocurrencia. Así que bueno, con estos pronósticos, muy buena siembra e inicio de campaña de gruesa. Muchas gracias. Veo la sala bastante llena, gente detrás, así que un placer estar nuevamente exponiendo todos los datos de lo que es CREA. CREA, son muchas empresas que están dentro del movimiento y hay una base de datos que viene de años, histórica,
nosotros recopilamos datos hasta la campaña 2000-2001, donde hay datos a nivel ya de productor, datos a nivel de lotes, y bueno, y con esto es lo que construimos por ahí la parte histórica de información para proyectar o por lo menos tener datos y poder abordar las nuevas campañas, ¿no? Acá está un poco el resumen de lo que es CREA. Fíjense que hay durante 25 campañas, hay prácticamente casi 7 millones de hectáreas físicas. Cuando tomamos el doble cultivo son casi 9 millones de hectáreas distribuidas en los distintos CREA, ¿no? Ahí hay 20 CREAs que están, que son los que aportan a cada campaña sus datos. Pasando un poco a lo que es la rotación histórica de los CREAs, fíjense que año tras año, no los quiero tapar, pero año tras año la rotación prácticamente viene siendo estable, ¿no? Lo que es la parte de maíz, sea temprano o tardío de segunda, lo que es soja prácticamente está en el 40% de la superficie en todos los años, y lo que es trigo soja o trigo cebada o trigo maíz mantiene más o menos un 30%, y lo que es maíz temprano y maíz tardío el otro 30%, ¿no? Un poco cómo se compone a lo largo de la historia. Fíjense que a lo largo de la historia del año 2000 al año 2025 prácticamente la superficie de las empresas que tenemos recopiladas subió casi al doble, o sea que hay una mayor cantidad de información en los últimos años, ¿sí? Ahí está. ¿Qué vemos? En esta ya está un poco cómo es la distribución de cada una de los cultivos en porcentaje, ¿no? Y lo que vemos en la campaña 24-25, que fue la última que abordamos, que pasó, la única variante fue más que nada la disminución de lo que es el maíz tardío versus el temprano, aportado esto por el problema de chicharrita que hubo en general y el temor a que siga apareciendo, las alarmas y demás. Bueno, esa fue un poco el cambio de tendencia de la última campaña. Si no, prácticamente el maíz temprano y tardío viene variando en los últimos 15 años, pero se viene manteniendo una relación, ¿no? Lo que es en las proporciones de cultivos dentro de los CREA, fíjese ya para lo que es la campaña 24-25, algunos CREA siguieron apostando a lo que es, a ver cuál era ahí está. Algunos CREAs siguieron apostando a lo que fue el maíz tardío, como lo ven, ¿sí? O sea, escaparon a lo que es el problema de chicharrito, no lo vieron que había una fuerte tendencia en esa zona. Son la zona norte de Buenos Aires prácticamente, más al sur, no son zonas del norte, pero siguieron manteniendo la relación, ¿no? de proporción de cultivos. Ya abordando lo que es soja, puntualmente, que es lo que se trata el bloque, tenemos dos gráficos o dos historiales, ¿no? Uno es la parte de los rendimientos medios que tenemos en soja de primera y soja de segunda a nivel CREA por las campañas. Esto es un promedio prácticamente de casi 200.000 hectáreas de las últimas campañas. Para que ustedes tengan una idea, son alrededor de 100, 120 de soja de primera y entre 80 y 100 de soja de segunda, depende del año, pero son datos bastante consistentes. Hay prácticamente un valor casi de 10.000 datos ahí metido a nivel de lotes de 50 hectáreas, de 100 hectáreas, pero son datos, ¿sí? Y esto es mostrando, a ver si aparece ahí, la gráfica, a ver, no aparece, bueno, pero esta gráfica de la derecha muestra un poco la tendencia o la media móvil. Aquella es la media de cada año, el cuadro de la izquierda, y el de la derecha es la media móvil, donde vamos viendo cómo va evolucionando tanto los rendimientos de soja de primera y segunda en lo que es CREA, ¿no? Y desde el año 95-96 hasta lo que es la fecha, prácticamente los datos de ganancia de rendimiento fueron casi de los 50 kilos en soja de primera y unos 40 kilos en soja de segunda, ¿no? O sea, hay una ganancia anual, llámese por manejo, llámese por cambio varietal, llámese por mejoras en lo que es nutrición, pero todo el tema de manejo y la parte genética han ayudado a que esto
a que esto vaya aumentando. Otro dato acá importante es que son los rendimientos que tenemos versus la media móvil o las diferencias de rendimiento con respecto a una campaña ENSO o una campaña niña, o sea, a la campaña niña, niño o neutro, ¿no? ¿Qué vemos acá? Como un gran resumen, lo que marca abajo, lo que marca abajo el cuadro, acá está, ahí te encontré. Que los años niña prácticamente la diferencia de rendimiento o la caída de rendimiento tanto en soja de primera como en soja de segunda respecto a la media móvil está, ¿no? Y en el año neutro prácticamente esa diferencia no está, y el año niño hay una diferencia de rendimiento mucho mayor con respecto a la media móvil, a diferencia de la caída cuando son los años niña, ¿no? Esta gráfica, que es lo que muestra, a la izquierda tenemos los rendimientos históricos de lo que es soja de primera. Fíjense que el promedio histórico de estas 25 campañas son, a ver si puedo, ahí está, son los 3.500, casi 3.600 kilos de toda esta zona que está marcada acá. Cada uno de estos círculos, el tamaño del círculo marca la superficie o el área que está dentro de esa zona, ¿sí? Con rendimientos, con unos desvíos prácticamente de 4.200 a casi 3.000 kilos de mínimo el histórico, ¿no? Cuando vamos a la campaña pasada, la 24-25, esos rendimientos, el promedio está prácticamente en los 42 quintales con los desvíos de 35 y 50 respectivamente, ¿no? Acá esta gráfica tiene muchos más datos, por eso el tamaño de los círculos, estos son los datos de la campaña 24-25. Cuando vamos a ver las diferencias, ¿sí? Para que ustedes lo vean gráficamente, es la diferencia de la campaña pasada en rendimiento versus lo que fue el histórico. ¿Qué es lo que marca acá? Todo lo claro que está por acá está debajo del rendimiento promedio histórico. Y todo lo que está verde oscuro son las zonas donde tuvieron mayor rendimiento la campaña pasada versus el rendimiento histórico. Se marca toda esta zona acá, ¿sí? Zona de Marco Juárez, Las Rosas, el Trébol y parte de lo que fue norte de Venado Tuerto, al este de Venado Tuerto, ¿sí? Son todos los datos que están por encima, casi les diría 1.000 kilos por encima de la media histórica. Para lo que es soja de segunda, lo mismo, ¿sí? Vemos el histórico de soja de segunda con los rendimientos, una media prácticamente de los 2.900 kilos y la campaña pasada fue de 3.500 kilos, ¿no? Esa diferencia se traduce en que, bueno, hay zonas donde los rendimientos fueron muy buenos, estuvieron por encima de los 4.000 kilos y algunas zonas como estas de acá, que incluye los datos de la red, que ayer veíamos a qué se debe, bueno, son algunos datos de lotes que sufrieron o problemas de seca o que en algún daño climático. Puntualmente estos datos corresponden a la campaña pasada, a una zona donde tuvo granizo y bueno, por eso los rendimientos son un poco menores, ¿no? Lo mismo acá en la zona de Arenales y lo que sería un poco norte de Buenos Aires, fue una zona donde estuvo afectada por el estrés hídrico y térmico durante el momento de llenado. Y esto, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto es el promedio de rendimiento por encima de la media histórica de la campaña pasada? Fueron 560 kilos, ¿no? Y donde se marcaron las diferencias mayores a 1.000 kilos con respecto a la media histórica fue toda esta banda. Y ya hay más salteado en cuanto a zonas donde estuvo por encima de los 500, entre los 500 y 1.000 y por debajo de la media histórica. Acá, bueno, resumiendo un poco cómo está la distribución de la superficie de soja de primera y segunda de la campaña 24-25 en lo que es CREA Sur de Santa Fe, o sea, son los datos analizados, lo que les decía, estas prácticamente 105.000 hectáreas y 72.000 hectáreas de soja de primera y segunda respectivamente. ¿Cómo están las superficies dentro de cada uno de los CREA, de los que componen la red sur de Santa Fe con sus hectáreas? Lo que es soja de primera,
Lo que es soja de segunda, lo mismo, cómo cada CREA aporta sus datos a esta gran nube de información para los análisis. Ya pasando a lo que es la parte más que nada varietal, sino la parte de elección de genotipos. Fíjense que dentro de lo que es soja de primera, prácticamente el 80% del grueso del genotipo que usa la parte de CREA de Sur de Santa Fe es GDM, llámese Don Mario, llámese el resto de empresas que están ligadas, ¿sí? Y un poco cómo empezaron a aparecer algunas de otras empresas. Esto más que nada, todo lo que es Pioneer, Brevan, están más que nada relacionados a la aparición de soja en lis, ¿no? Cuando vamos a las variedades más sembradas, yo puse acá las 10 variedades más sembradas dentro de lo que es soja de primera. Fíjense que todavía, al igual que el año pasado, sigue estando esta variedad como mayor sembrada en cuanto a superficie dentro de lo que es la red CREA. El año pasado este dato era del 60% y no aparecían prácticamente las hojas en lis, ¿no? Cuando vamos a soja de segunda, lo mismo. El dato es que el porcentaje de Don Mario, de soja Don Mario, baja un poco con respecto a lo que es primera, ya baja casi al 60%, empieza a haber concurrencia de otras empresas y de vuelta lo que es la variedad intacta 46 y 20 sigue siendo un poco la más sembrada o la que más destaca dentro de lo que es el grueso de soja de segunda, ¿no? Ya cuando pasamos a uso de tecnología, que un poco es lo que estamos viendo que está empezando a introducirse, es la aparición de soja en lis tanto en primera como en segunda, ¿no? Fíjense que desde la campaña 21-22, donde prácticamente se largó la tecnología, a hoy ya está casi en un 30%, les diría, pasado un 30%, tanto en primera como en segunda, el uso de ya sojas con esta tecnología. Eso como redondeando, después Pablo va a hacer un poco más de hincapié en todo ese uso de tecnología y demás, por eso no demoro mucho tiempo, más que nada es mostrarle datos para que después el resto de los técnicos de INTA pueda abordar cada una de las temáticas. ¿Qué vemos con fertilización a lo largo de las campañas? ¿Sí? Que tanto en campos propios como en campos de tercero que tienen las empresas CREA, la tendencia es que hay un aumento a incrementar la fertilización o a optar por la técnica de fertilización, sean 50, sean 100, sean 200. Acá solamente estamos analizando que están empezando a haber una tendencia a realizar la fertilización en soja de primera. Que fíjense que en las campañas del 2000, les diría 2007, 2008 para abajo, prácticamente esa fertilización no existía. Otro dato que nos surge de la red, tomando las últimas 5 campañas y cómo son los rendimientos de las variedades a medida que vamos atrasando lo que son o marcando fechas de siembra en decanatos, diríamos, acá es del 11 al 20 de octubre, del 21 al 31 de octubre, del 1 al 10 de noviembre y así, cada 10 días, y cómo son los rendimientos en soja históricamente y cómo fueron en la campaña pasada, ¿no? O sea, la tendencia histórica es que en soja de primera, a medida que atrasamos la fecha de siembra, el corte sigue siendo, como se viene viendo en los últimos años, el corte sigue siendo a partir del 10-15 de noviembre, donde empieza a haber una caída en los rendimientos por ese atraso de fecha de siembra, ¿no? Lo que es soja de primera. En esta campaña particular, eso se extendió prácticamente a siembras de mediados a fines de noviembre en soja de primera. ¿Esto atado por qué? Porque en general este año en la zona lo que fue enero fue muy seco y las hojas que se sembraron un poco más tarde atrasaron ese periodo crítico y empezó a caer ese periodo crítico ya a fines de enero, principios de febrero, donde comenzaron las grandes precipitaciones en todas las zonas, lo que es la zona sur de Santa Fe, ¿no? Y cuando vamos a soja de segunda, también el histórico de las fechas de siembra marca que
a partir del 10 de diciembre en adelante empiezan a caer los rendimientos en forma más bien fuerte, y todo lo que es anterior a lo que son las fechas del 10 de diciembre, los rendimientos son medianamente estables. ¿Qué pasó esta campaña? Hubo prácticamente una estabilidad en cuanto a rendimientos, hubo variaciones, pero el tema fue lo mismo que en soja de primera. Los lotes por ahí de segunda, que se atrasó la fecha de siembra, sea por falta de humedad, por exceso en algunos lados, porque fue muy variable eso, no penalizaron tanto por la aparición de estas precipitaciones grandes en lo que fue fin de enero en algunas zonas y en otras ya recién a comienzos de febrero, ¿no? Otro dato que surge del análisis de datos, ya más para esta campaña puntualmente, fíjense que el grueso de superficie sembrada dentro de lo que son los datos de CREA, dentro de las superficies CREA, pasan a ser los grupos 4 medio, ¿no? O sea, hay alguna dispersión hacia un grupo 4 largo, hay alguna dispersión hacia un grupo 4 corto, pero tanto en primera, a ver si lo encuentro, no aparece. Ahí estamos. Tanto en primera como en segunda, fíjense que los mayores porcentajes de superficie son de grupos 4 medio, o sea que ya está como instalado el grupo 4 medio dentro de lo que es la región, ya hay un manejo bastante acertado en cuanto al grupo, a esos grupos de madurez, y fíjense que los rendimientos prácticamente, amén de que sean muchísimo más datos los que hay de los grupos 4 medio versus el resto de los grupos, no desentonan en los rendimientos promedio, ¿no? O sea, estos no son datos balanceados, pero son datos promedio de toda la nube de datos CREA. Otro dato importante que es lo que viene surgiendo y que por ahí puede tener un poco de auge es el uso o no de fungicida. Acá solamente hicimos una breve división de qué lotes tienen fungicida en enfermedad de fin de ciclo y qué lotes no tienen fungicida en fin de ciclo, para soja de primera y segunda, ¿no? Independiente si fue en R3, R5, si se usó un producto de dos principios activos, 3 principios activos, lo que sea. El tema es fungicida o no fungicida. Y fíjense que son datos promedios, ¿no? Fíjense la cantidad de datos, el histórico tiene 3.700 datos, 3.100 datos para soja de primera y en la campaña 24-25, 1.700 datos, o sea que es una información bastante consistente, son datos puntuales de lotes, ¿sí? En algunas zonas coinciden, en otras no, pero fíjense que históricamente, ¿sí? La diferencia entre no tratar y tratar en soja de primera son prácticamente 4.000 kilos, lo de esta campaña fueron 2.000 kilos de diferencia rinde. Cuando vamos a soja de segunda, esa diferencia se traduce prácticamente en 500, 600 kilos en lo que es histórico, y para lo que fue la campaña son prácticamente 200 kilos, ¿no? Creo que con estos datos ya esto es lo último, para que vean cómo son la parte de rendimientos por antecesor, ¿sí? De las últimas 5 campañas, prácticamente el grueso de antecesor es lo que es maíz temprano, maíz tardío en soja. Aparece algo de lotes con soja monocultivo, algo de soja de segunda y muy poco lo que son verdeos, maíz de silo, y se está empezando a incluir el cultivo de servicio. Lo mismo, los mismos datos prácticamente copia lo que fue esta campaña 24-25. Y ya como algunos datos finales, ¿sí? Ya los grupos 4 medio tienen alto auge dentro del área sembrada, presentan a lo largo de los años los mejores performances. Tema de diversificar fechas de siembra si queremos posicionar periodos críticos en distintos momentos, un poco lo que hablaba María José de cómo viene la campaña. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en claro. Si hay dudas en fechas de siembras tempranas, sea por ambiente o por riesgo de heladas tardías, el atraso de fecha de siembra desde fin de octubre hasta el 10 de noviembre en soja de primera, ustedes vieron que históricamente no hay una gran variación de rendimiento. En soja de segunda sigue siendo importante la fecha de siembra, también está tener en cuenta el uso de fungicidas y no dejar de mirar todo lo que es calidad de siembra, sembradoras, calidad de semillas, tratar de que la soja no sea un cultivo común, sino tratemos
de que la soja empecemos a trabajarla como artesanal y como un cultivo similar a lo que se hace en maíz, ¿no? Así que, bueno, no más porque se me termina el tiempo y dejo que siga Guido. Muchas gracias. Un placer estar acá en el panel de soja. Mi nombre es Guido, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias y colaboro con el análisis de ensayos, una red, la de soja, de esas 6 que nombraba Román temprano, que evaluamos genotipos de soja en la región sur de Santa Fe. Sí, un poco para romper el hielo de para qué queremos una red de variedades de soja, básicamente, y no porque tenemos una red de grupos de madurez de soja para la región CREA Sur de Santa Fe, en un trabajo que hicimos justamente con la Rexo, bueno, con Fernando en su momento, tratamos de cuantificar o establecer cuál es el grupo de madurez que maximiza el rendimiento en cada una de las regiones de Argentina, ¿sí? Y eso lo hicimos para distintos escenarios climáticos, que puede ser neutro, niña o niña en base a la disponibilidad de lluvias. Y si uno separa, si vemos el mapa acá, que a ver si me avivo cómo es el puntero, lo voy a hacer con el dedo. Si uno separa acá lo que tenemos es el mapa y distintos colores indican distintos grupos de madurez. Colores más azules son grupos de madurez más cortos, colores más tirando a rojo son grupos de madurez más largos. Si nos paramos, ¿a dónde tengo que apuntar? Allá. Si nos paramos en la región CREA Sur de Santa Fe, vemos que el grupo de madurez que maximiza el rendimiento a través de los distintos escenarios climáticos es más o menos parecido, ¿sí? Es cercano al grupo de madurez 4, que es un poco lo que decía Gaby hace un momento, en general hay un auge de uso de grupo de madurez 4 en la región, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar grupo de madurez 4 en esta red de evaluación de variedades, ¿sí? ¿Y para qué queremos una red de genotipos? ¿Sí? Es la segunda pregunta. En este gráfico de acá lo que tenemos, voy a hacer con el dedo nuevamente, hicimos un trabajo hace un tiempo donde tratamos de cuantificar cuál es el efecto del mejoramiento genético sobre el rendimiento. Es decir, qué beneficio tengo yo en rendimiento cuando siembro una variedad más nueva que la que venía sembrando, ¿sí? Y esto acá lo que tenemos es rendimiento, está estandarizado, pero imagínense que es rendimiento bajo y rendimiento alto, en función del año en que una variedad se hizo comercial por primera vez, que le vamos a llamar año de liberación al mercado o introducción. ¿Sí? Lo que se ve acá es, si nos paramos en el grupo madurez 4, vemos que en general el mejoramiento genético nos provee cada año una variedad que rinde un 1% más que la anterior, ¿sí? Sin embargo, eso si se ve acá no es totalmente lineal, ¿sí? Hay veces que es un 1%, a veces que es un poco menos y a veces que es bastante más. ¿Sí? Que es lo que llamamos el efecto genotípico, y nosotros lo que queremos hacer es siempre elegir las que están por arriba, ¿sí? Siempre estas variedades. Por eso tratamos de evaluarla año a año. Y acá es donde entra la importancia de la red o este tipo de red de evaluación, donde tratamos de sembrar los genotipos que se liberan al mercado en condiciones reales, le decimos nosotros, o con tecnología del productor, que van a ser la que va a sembrar el productor el año que viene cuando vea estos resultados, ¿sí? Entonces, ¿cómo estuvo formada esta red del 24-25? Fueron 12 sitios que tuvieron el mapita que se ve por allá, es más o menos la distribución en la región CREA Sur de Santa Fe. En verde van a ver sitios que fueron de soja de primera, en violeta van a ver sitios de soja de segunda, ¿sí? Y estuvo formado en 12 sitios pertenecientes a 12 grupos de los 21 grupos que hay en la región CREA Sur de Santa Fe. En líneas generales, los antecesores fueron tanto maíz como soja. Las fechas de siembra, un poco en línea con lo que decía Gaby, varió desde fines de octubre hasta los de segunda, que estuvieron sembrados más o menos primer quincena de diciembre, ¿sí? Y algunos datos más para que tengan un poco en contexto de la red. Algo que les digo, son solamente 10 minutos de presentación, vamos a ir a los resultados más importantes, pero allá abajo hay un QR que si lo escanean, los va a llevar al informe que está colgado en la página del CREA Sur de Santa Fe para que tienen todos los gráficos y todas las explicaciones un poco más detalladas. En esos 12 sitios sembramos 11 genotipos, ¿sí? Que son los de distintas empresas semilleras que vemos el logo por acá. Todos fueron grupos madurez 4 y todos fueron con tecnología Enlist. Ese es el pool de genotipos que evaluamos este año.
Yendo a cómo se hacen los ensayos, muy rápidamente, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero son ensayos en franjas, ¿sí? De aproximadamente entre 200 y 300 metros de largo. El ancho de las parcelas es una maquinada, básicamente entre 8 y 10 surcos. Y el diseño que hacemos es un diseño que se llama con testigo repetido. Lo que ven ahí en gris es un testigo que lo usamos para tener algún tipo de confianza estadística cuando queremos decir que una variedad es distinta o no que la otra, no solamente en kilos absolutos. Y a su vez evaluamos, acá en verde, un testigo región, que le decimos que es una variedad ampliamente sembrada en la región CREA Sur de Santa Fe, ¿sí? Hacemos un montón de análisis, ¿sí? Básicamente primero lo que hacemos es limpiar los datos para poder después analizarlo. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí sepan que hacemos 4 análisis fundamentales. Por localidad, tratamos de ver si hay un genotipo que gane o no en distintas localidades. Un análisis a través de toda la región CREA Sur de Santa Fe y a su vez analizamos el ranking de soja de primera contra soja de segunda, ¿sí? Vamos a los resultados, que es lo más importante. En esta tabla de acá lo que se ve son, en la parte de arriba son todas las localidades y en la parte de filas tenemos todos los genotipos que evaluamos, ¿sí? Les anticipo algo. ¿Cómo se lee esta tabla cuando lean el informe? Si una localidad ven que no tiene ningún color el dato de rendimiento, significa que los genotipos no fueron distintos entre sí. Por más que uno que vea que 200 kilos más o 200 kilos menos, para la estadística esos genotipos rinden lo mismo, ¿sí? Y solamente lo que vimos fue que en la localidad de Centeno, que son estos colores que se ven acá, ese grupo de variedades presentaría un comportamiento superior, ¿sí? Cuando hicimos el análisis en general, ¿sí? Que es un poco como deberíamos estar mirando estos datos, vemos que hay un grupo de variedades, de 5 variedades, que mostraron un comportamiento estadísticamente superior al resto de los genotipos, ¿sí? Y cuando hicimos el ranking, acá tenemos soja de primera y soja de segunda, cuando hicimos el ranking para soja de segunda solamente, vemos que los genotipos no hay demasiada diferencia entre ellos cuando los sembramos en ambientes de segunda, ¿sí? Acá abajo lo que van a ver son algunos datos estadísticos, que básicamente es el promedio del lote o cuestiones más generales, pero para que sepan, este rango de ambientes o esta red varió entre 2.000 kilos hasta 6.000 kilos, ¿sí? Esos son el rango de ambientes que exploramos con todos los ensayos. Una pregunta que viene surgiendo mucho en la mesa de asesores es si yo tengo que sembrar el mismo genotipo cuando hago una soja de primera que cuando hago una soja de segunda, ¿sí? Hicimos un análisis tratando de responder esa pregunta. Lamentablemente en kilos por hectárea no son comparables, pero lo primero que hicimos fue hacer el rendimiento relativo de cada genotipo. ¿Qué es el rendimiento relativo? Es el rendimiento con respecto a la media general, ¿sí? Si ven, por ejemplo, un 106, significa que este genotipo rindió un 6% más que la media, ¿sí? Y si ven un 92, significa que ese genotipo rindió muy poco, es de los peores, un 8% menos que la media, ¿sí? ¿Y para qué hicimos esto? Esto lo hicimos para hacer este tipo de visualización, que lo que tienen en los ejes es el rendimiento relativo en soja de primera versus el rendimiento relativo en soja de segunda, ¿sí? Y van a ver una línea negra que cruza, que es la 1,1, se le dice, que básicamente si tienen un punto ahí, que puede ser un genotipo, ese genotipo rinde relativamente igual en primera que en segunda, ¿sí? Si tienen genotipos que están por encima, son genotipos que en términos comparativos rinden un poco más en segunda que en primera, y si están por debajo, lo contrario, ¿sí? Esto para que vean que, más allá de la estadística, hay una especie de tendencia, que hay algunos genotipos que tienen una poquito de mejor performance en segunda que en de primera, ¿sí? Dentro del mismo grupo de madurez. Y lo último que tengo para presentarles es, más allá de este comportamiento general en toda la región, sabemos que no tenemos un ambiente promedio, tenemos dentro de la región ambientes buenos y ambientes malos, ¿sí? Lo que hacemos en general es un análisis de cuán sensibles son esos genotipos a la mejora en el ambiente o cuándo empeora, ¿sí? En este gráfico de acá lo que tienen es el rendimiento de una variedad puntual, ¿sí? Que son los puntos estos verdes que se ven, en función del índice ambiental. El índice ambiental es un nombre complejo para decir que es la productividad media de un ambiente, ¿sí? Si tengo un índice ambiental de 4.000 es
estar pensando en un lote que me va a rendir 4.000. Si tengo un índice ambiental de 6.000, es pensar en un lote que me va a rendir 6.000. Y algo que hacemos es un análisis estadístico, que no vamos a entrar en detalle, pero miramos un número que nos parece importante, que es este 1,08 es la pendiente de esta regresión. ¿Sí? Básicamente, ¿qué indica eso? Que cuando ese genotipo, el ambiente, mejora en 1 kilo, ese genotipo responde en un 8% más proporcionalmente. ¿Sí? Eso significa que si el ambiente empieza a mejorar mucho, este genotipo va a responder un montón y me va a convenir sembrarlo en ambientes buenos. ¿Sí? Caso contrario puede ser esto, que se ve acá, que es, fíjense que la recta es un poco más planchada, y este B es menor a 1, y lo que indica es que ese genotipo en general, cuando mejora el ambiente, no va a responder demasiado. Eso es viendo el vaso medio vacío. Viendo el vaso medio lleno es que cuando empeore el ambiente, ese genotipo no se va a caer tanto. Y por eso decimos que son genotipos que están adaptados a peores ambientes. ¿Sí? Esto es un ejemplo puntual de 2 genotipos. No vamos a entrar en detalle de cada uno de los genotipos que vimos, pero para que sepan, dentro de la red y dentro del mismo grupo de madurez, encontramos genotipos que se adaptan a buenos ambientes y a malos ambientes, ¿sí? Por lo cual tenemos que tener en cuenta esa respuesta para ver, una vez que yo tenga caracterizado mi ambiente, qué genotipo pongo, ¿sí? Y por último, tratamos de combinar estas 2 partes de la presentación que le conté. Por un lado, cómo se comporta ese genotipo en promedio en la región versus cómo se adapta ese genotipo al ambiente, ¿sí? Me voy a tomar un segundo para explicar este gráfico, es lo último. Esto es el rendimiento medio, es el ranking del rendimiento que tuvo ese genotipo en promedio en la región, ¿sí? Rinde en promedio 6.000 kilos o 4.000 kilos. Y en esta parte de acá, en el eje vertical, tenemos ese B o ese número que yo les conté hace un minutito, que me indicaba si respondía o no respondía mucho a la mejora en el ambiente. Entonces se pueden dividir, ¿sí? Básicamente, como les contaba antes, en base al B, si tengo puntos por acá, significa que son genotipos que están adaptados a buenos ambientes. Si están por debajo, son genotipos que están adaptados a peores ambientes. Y esta línea de acá es la media de la red. Lo que me divide son en genotipos de mitad de tabla para arriba y mitad de tabla para abajo. Buenos y malos, por decirlo así, ¿sí? Cuando ploteamos todos los genotipos que evaluamos, ¿sí? Se ve una imagen como esta. Después van a ver en maíz probablemente un gráfico similar, donde vemos que hay genotipos que son de alto rendimiento, que son los que tengo que elegir probablemente, en buenos ambientes, y otros genotipos que tienen buen rendimiento y están adaptados a mejores ambientes. O sea, tenemos la oferta para distintos ambientes dentro de la región, y esto es un poco pensando para adelante y un poco con lo que decía María José de que se viene un año neutro, probablemente vamos a estar bastante afectados por la condición hídrica o cuánto va a llover, en qué momento. Va a haber una gran variabilidad de ambientes, buenos y malos. Es importante tener esto en cuenta a la hora de elegir un genotipo que vamos a sembrar. Un poco para cerrar la presentación, como les conté, la red de variedades del CREA involucró un montón de genotipos comerciales que los testeamos en condiciones reales o con tecnología del productor, en ambientes de producción de la región CREA Sur de Santa Fe. Con este año de datos lo que vimos es que fue posible identificar algunos genotipos que andan un poco mejor, ese grupito de 5 genotipos que le mostré en el ranking general. Y a su vez, dentro del grupo de buenas variedades, encontramos que tenemos opciones para elegir un genotipo estable o adaptable, sobre todo pensando en qué ambiente nos esperamos para la próxima campaña. Así que eso es todo, le agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de participar. Bueno, les voy a hablar más que nada no voy a hacer toda una situación de manejo de barbecho en general, vamos a hablar de situaciones representativas en esta etapa del año, nos basamos en las consultas que estamos recibiendo en esta etapa. Una de las tantas posibilidades, por ejemplo, es usar en esta etapa donde en lotes que todavía no se hicieron los controles de barbechos, es, por ejemplo, una de las tantas posibilidades es usar percutor con terbutilacina, ¿no? Porque de esta manera dejo el lote abierto a maíz o a soja y pongo percutor especialmente porque, bueno, vemos que tiene efecto en cardo y el cardo resistente es una de las malezas que está teniendo mucha demanda, sobre todo en esta etapa del año.
La salida de los maíces tardíos también, se están cosechando maíces ahora y dependiendo mucho la situación o el residual que se haya usado en el barbecho, vemos que salen por ahí muy sucios y por ahí el error que hacemos comúnmente es enseguida después de la cosecha salir a controlar, en la medida de lo posible esperar un poco que decante toda la borba, digamos, de la cosecha y una vez que tenga la maleza, digamos, bien visible, pueda salir a controlar. Puedo hacer directamente un doble golpe y en el segundo golpe aprovechar y agregar algún herbicida residual que sea selectivo con el cultivo, ¿no? de soja. También podemos, después de pasada la madurez fisiológica de los maíces, tenemos la oportunidad, hoy están los drones, la altina, digamos, también, o el avión, y podemos aprovechar después de esa etapa de madurez fisiológica del maíz y agregar algún cultivo de cobertura, en este caso centeno, donde después puedo cosechar y la situación, digamos, es mucho más manejable y si tengo hacienda lo puedo aprovechar también como recurso forrajero. ¿Cuáles son los errores que cometemos también en esta etapa del año? Es usar herbicidas que no son selectivos con el cultivo, con soja sobre todo. Me refiero puntualmente, por ejemplo, al clorpiralid o al Ontrel, que se usa mucho para control de cardo. Le estamos buscando, digamos, el reemplazo para no usarlo en esta época, ya en esta época descartarlo. Y no respetar la carencia, digamos, de algunos herbicidas, ¿no? Después, obviamente, cuando cometo estos errores, me lo termina marcando la soja, que se atrasa, a ver si hago bien con el círculo, se atrasa, como en este caso, muchas plantas mueren, otras plantas logran superarlo, todo va a depender, digamos, de cómo se desarrolle el año climáticamente, ¿no? Bueno, hay situaciones obviamente más embarazosas que otras. Por ejemplo, cuando se usa piclorán en esta etapa, es un error obviamente, se usa piclorán también para control de cardos y alguna otra maleza, pero usarlo en esta etapa del año pensando en salir a soja es un riesgo grande, ¿no? Otro de los errores que cometemos es usar también atracina muy cerquita de la siembra de la soja, pensando que digamos, para controlar esas camadas de colorado. Bueno, también la atracina no es selectiva con el cultivo de soja y la soja me lo puede marcar, ¿no? Dependiendo de la dosis que use y de la distancia que yo la haya usado respecto al momento de la siembra, ¿no? Y bueno, después diferentes también errores que cometemos con los herbicidas residuales, sobredosis, o usarlos, digamos, en una etapa que nosotros por ahí no sugerimos, que es en la preemergencia, o sea, después de la siembra de la soja. Y en este caso, como marca acá, vemos, no sé qué apreté, no sé qué apreté, pero en ese caso veíamos, por ejemplo, fitotoxicidad por 2 o más modos de acción, ¿no? Bueno, no sé qué toqué. A ver si me soluciona. No sé, apreté el de apagar. Bueno, para que no se me vaya el tiempo, quedan todavía oradores. Y estoy en 8 minutos, hablar un poco de los herbicidas residuales. No, tocaba Soja Enlist. No toqué nada. Sigo, así no nos perdemos. Bueno, tocaba Soja Enlist. Las Soja Enlist hoy por hoy están bien rankeadas, en la Rexo las pueden ver, y están, digamos, las sugerimos especialmente en esos lotes, más allá de lo que es control de amaranthus y rama negra, que en posemergencia de soja, con los eventos STS o RR se me complican. Vemos que hoy por hoy las sojas Enlist nos sirven para esos casos, pero nosotros las posicionamos más que nada para malezas perennes
en aquellos lotes donde tenemos mucha presencia de perennes, como comelina, sorgo de Alepo, estamos en la zona del Eragrostis. Entonces, en ese tipo de malezas, digamos, pensar en sojas en lis está muy bien, digamos, porque nos va a permitir, digamos, sortear ese problema de malezas perennes. Les repito, como comelina, sorgo de Alepo, que por ahí, digamos, son hoy por hoy malezas muy difíciles de controlar en los eventos comunes que tenemos, que no son en lis, con los herbicidas de posemergencia, ¿no? Ahí está, sigo. Bueno, retomando un poco el tema fitotoxicidad, el tema de Dicamba también muy cerquita de la siembra de soja, obviamente está contraindicado porque el cultivo me lo puede seguir marcando. Acuron también, que está registrado en lo que es barbechos largos para control más que nada de crucíferas. Vemos que por ahí se usa mal y se usa en esta etapa, es más que nada está posicionado para un barbecho largo, o sea mayo, si se quiere, como mucho, segunda quincena de mayo, pero usado en esta etapa hay variedades de soja más sensibles que otras que me lo pueden estar marcando, ¿no? Y después otro tema de fitotoxicidad importante y otro error que cometemos es usar mezcla de inhibidores PPO que por ahí no se recomienda, como el uso, por ejemplo, de sulfentrazone en septiembre y flumioxacin en octubre, y después cuando no llueve lo suficiente y no alcanzan a degradarse, y obviamente, fíjense en este caso, la condición del suelo, poca cobertura, obviamente, van todo de pechito los residuales, entonces la soja obviamente me lo termina marcando, ya les digo, en situaciones límites, sobre todo cuando no llueve, ¿no? O es un ambiente seco. Bueno, todo el tema conilla, vemos que también por ahí se hacen los tratamientos muy tardes y hoy por hoy vemos que el Alaucifen, digamos, o el Elevor, como marca comercial de este producto, anda muy bien en lo que es control de rama negra. Esa rama negra que ya en segunda quincena de agosto comienza, digamos, a estirar la vara floral. Vemos que en este caso es el tratamiento Pixaro, digamos, es la mezcla de Alaucifen con fluroxipir. Y bueno, el control de rama negra en este caso es muy bueno, lo estuvimos midiendo. Voy pasando porque me queda poco tiempo. Bueno, y muy cerquita de la siembra, en lugar de usar dosis muy altas de 2,4-D, para no tener tanta carencia, puede usar este producto, Alaucifen, digamos, el Arilex, y puede hacer un doble golpe directamente con Paraquat, ¿no? Bueno, no quería dejar de nombrar los inhibidores PPO de tercera generación que vienen a sumarse, digamos, al mercado. Son muy buenos, con Ale Brunori lo estuvimos probando. Uno de ellos es epirifenacil, marca comercial es Rapidicil o Empera, que vemos para que son, como les decía, inhibidores PPO de tercera generación. Controlan no solamente hoja ancha, sino también gramíneas, andan muy bien. Tienen una carencia con respecto a soja muy baja, si se quiere, no son herbicidas residuales, pero para situaciones donde tengo colorados pasados de tamaño, o rama negra o gramíneas como leucine, por ejemplo, pasadas de tamaño, puedo considerarlos y es una posibilidad que andan muy bien. Epirifenacil y tiafenacil también, ¿no? Con las gramíneas siempre remarcamos que no tienen que ser gramíneas pasadas de tamaño, ¿no? Porque obviamente, digamos, pueden llegar a rebrotar. Bueno, tiafenacil también, soja en lis, como les decía, respetar las ventanas de lo que es el tema aplicación, tanto de 2,4-D como de glufosinato. Nos permiten controlar este tipo de situaciones que con herbicidas que hoy por hoy contamos en el mercado y en eventos que no son en lis, vemos que no podemos controlar esos colorados grandes sin pegarle a la soja, les pegamos una paliza terrible, pero con el evento en lis obviamente nos permiten sortear este tipo de situaciones y la selectividad, fíjense que es impecable, ¿no? El glufosinato, hubo mucho reclamo esta campaña de que el glufosinato no trabajaba bien.
Y bueno, nosotros por ahí nos cansamos de ser reiterativos en cómo usar el glufosinato. Primero la dosis, de acuerdo al tamaño de la maleza. Después los acompañantes. El glufosinato no es un herbicida, digamos, sistémico. Tiene una translocación muy baja. Entonces tenemos que mojar bien para que trabaje bien. Acompañarlo sí o sí con sulfato de amonio. Vemos que marca una diferencia importante el agregado de sulfato de amonio, misma dosis de glufosinato, misma dosis de sulfato de amonio, mojar muy bien y fíjense que el testigo con comelinas grandes, colorados pasados de tamaño, bueno, gramíneas también como cloris había en esta parcela, vemos que el control es muy bueno. El horario de aplicación también tiene mucho que ver. La calidad de la luz, más que el horario, tiene que haber buena calidad de luz, tiene que haber sol, digamos, una buena radiación. Y el ejemplo que ponemos siempre para ser más elocuente, digamos, es que en días nublados no lo puedo hacer, o sea, lo puedo hacer, pero no va a trabajar como en un día, digamos, donde tengo una buena calidad lumínica. El horario es fundamental. Por ahí entre las 10 de la mañana o las 11, si se quiere, y las 2 de la tarde, por ahí no, el delta T de las aplicaciones no me va a dar. Pero bueno, pasadas esas horas puedo jugar con el tema de la calidad de luz y la calidad de la aplicación, ¿no? Sigo. Bueno, ya entrar en residuales. Voy a nombrar los residuales que hoy por hoy contamos en el mercado que andan muy bien. Es verdad que sulfentrazone en mezcla con S-metolaclor se nos viene quedando. Y hay que considerar cuando usamos esta herramienta, tratar de mejorarla de alguna manera con algún otro herbicida, puede ser metribuzin, previo a la siembra de la soja, o puede ser un piroxasulfone también, que es mucho mejor que el S-metolaclor. Vemos, fíjense acá, no quiero tocar ninguno porque no me quiero mandar una, pero fíjense que en la parte tratada, que es a la derecha de la barra, todavía la soja no ha cerrado y sin embargo veo nacimientos en este caso de yuyo colorado, ¿no? Cosa que no tiene que ocurrir, eso no me tiene que ocurrir. El residual me tiene que acompañar hasta que la soja logre cerrar, ¿no? Bueno, tanto Gemit, que es flumioxacin con S-metolaclor, como FIRS, vemos que hoy por hoy funcionan muy bien y es uno de los residuales que está mejor rankeados, digamos, en lo que es previo a la siembra de la soja, obviamente. Se suma Boraxor a la paleta de residuales, que es mezcla de trifludimoxacin más saflufenacil. También aclaramos que a Boraxor hay que acompañarlo con S-metolaclor o con piroxasulfone, obviamente, porque está bien posicionado para hoja ancha. Pero bueno, tanto FIRS como Boraxor son moléculas bien balanceadas, digamos, en lo que es el Boraxor, acompañándolo con piroxa o con dual. Están muy bien balanceados en lo que es control de hoja ancha y hoja fina porque, por ejemplo, trifludimoxacin y flumioxacin del FIRS también tienen su aporte en lo que es gramíneas, ¿no? O sea, no son graminicidas de por sí, pero sí tienen un importante aporte, digamos, como supresores, en todo caso, de gramíneas difíciles. Bueno, acá por ejemplo con Tomás Baigorria, lo que hicimos, siempre desde INTA, obviamente, sobre todo de INTA Marco Juárez, sugerimos alternar herramientas para poder controlar malezas. En este caso, fíjense, acá en este caso, acá a la derecha de esta línea de siembra, usamos el cultivo de cobertura como supresor de malezas y le agregamos un herbicida residual como FIRS. Y fíjense que el control es muy bueno. Acá estamos usando dos herramientas, una biológica y una química, para poder controlar malezas. Fíjense que la izquierda de esta línea está trabajando solamente como el supresor de malezas, solamente el cultivo de cobertura, ¿no? Y fíjense que hay nacimientos sobre todo de yuyo colorado. Nada, era para mostrar eso, que digamos alternando o integrando, digamos, estrategias para controlar malezas siempre funcionan mucho mejor. Y lo que parece acá, ya como para finalizar, termino con esta imagen,
lo que parece acá un control químico, acá a la derecha, fíjense acá, esta parte, lo que parece un control químico, parece una pasada de paraquat, porque hay gramíneas también secas. Es un implemento que estamos probando, lo está probando Tomás Baigorri, acá Marco Juárez, es un carpidor mecánico adaptado, digamos, a pasar en situaciones de cobertura. Esto fue pasado en el mes de noviembre y fíjense que el efecto fue inmediato. Fíjense que están las pasadas de ese carpidor. Este es un implemento mecánico que está pensado para pasar en situaciones de cobertura. Y fíjense que trabajó muy bien. Ahí se notan bien las líneas de la pasada, fíjense. Y la verdad que es una herramienta, digamos, la nombro porque es una herramienta superadora a lo que es por ahí un disco, que caemos en esa, por ahí pasar un disco o pasar una diamantada, que vemos que por ahí perturba mucho la cobertura del suelo y no queremos caer en esa, pensamos que ahí sí estamos atrasando, pero no, la nombro porque es una herramienta importante, digamos, y viene a sumarse a lo que es control de malezas, no solamente, digamos, de manera química, ¿no? Así que nada, con esto termino. Muchas gracias y disculpa por el error. Yo tengo una presentación larga, pero a veces corta para poder entrar en el tiempo y hablar un poco de lo que es fertilidad. Voy a hablar de lo tuyo, Pablo. Ahí está. Tengo un montón de slides que se las dejo después para que la tengan ustedes y la vean, pero por ahí pensar un poco acerca de cuando hablamos de fertilización y fertilidad de cultivos y pensar un poco más allá del sistema, del cultivo en sí. Podemos hablar de fertilizante, qué fertilizante usamos en soja, por una solución definitiva, pero la solución a la fertilidad es un problema mucho más grande, ¿no? Hay una construcción urbana acerca de que hay un productor sojero. No existe el productor sojero exclusivo, existe el productor que hace muchas cosas. Entonces, pensar solamente en la soja, parar en la soja, es una punta, un pedazo de la decisión que voy a tener para poder hacer. Pero en realidad estoy trabajando en un sistema de producción. Y todas mis decisiones, bueno, ahí hablan de malezas recién, son consecuencia de malas decisiones en el sistema de producción, malas rotaciones, no mantener el suelo cubierto, etc. Por eso voy a empezar a charlar un poco hablando de lo que es los sistemas de producción. Y voy a poner, este es el mapa que hace el INTA todos los años. Este es el mapa de cultivos hecho con relevamientos. Y lo que está puesto a la derecha son la distribución de los cultivos de verano, lo que está puesto a la izquierda son los cultivos de invierno. Y lo que ven ahí es mucho azul y mucho verde acá. El azul es maíz, el verde es soja. Hemos mejorado un poco los maíz los últimos 5 o 6 años. No mala por qué. Pero lo que está puesto allá es mucho marroncito. Hay poco verde y mucho marrón. Los marrones son barbechos. Y ese es el principal problema que tenemos en la sustentabilidad de los sistemas nuestros. Tenemos mucho suelo desnudo. El invierno no lo estamos cubriendo bien. Podemos hacer trigo, podemos hacer alguna cebada un poquito más al sur, pero generalmente se caracteriza nuestro sistema de producción por tener mucho suelo desnudo, o sea, no estamos cubriendo. Y si estamos en una zona como esta, que tenemos entre 900, 1000, 1200 milímetros, de acuerdo a donde estemos, estamos desaprovechando un poco lo que son los recursos y no estamos produciendo lo suficiente. ¿Está? Ese es un primer problema de sustentabilidad y que en el largo plazo nos va a tener un problema sobre lo que es la fertilidad de los suelos, etc. Yo les voy a mostrar los resultados de un ensayo que hicimos en Olivero, pero en una zona parecida acá, son suelos menos parecidos, más o menos, alguna característica, en donde comparamos durante 16 años, les he mostrado los resultados de 16 años, en un ensayo de larga duración, que es la única forma que yo tengo de poder ver cómo son estos cambios, cómo van evolucionando, ¿no? Desde un monocultivo de soja, y pusimos un cultivo de cobertura metido al medio, un maíz, soja, trigo, soja, nada muy extraño, ¿no? Más que poner un cultivo de cobertura y hacer rotaciones más intensas, ocupar más el suelo. ¿Está? Fíjense que 0,39 significa que ocupo el 40% del año con cultivo, o sea que el otro lo tengo todo desnudo, es un monocultivo. Pero fíjense que una rotación maíz, soja, trigo, soja me ocupa un 55%, tengo barbechos todavía desnudos sin tener. Bueno, fíjense, hasta un 80%. Eso lo trabajamos y después de 16 años fuimos a ver cómo rendir la soja. Yo voy a pasar rápido esto, porque quiero mostrar este resultado, básicamente. Después de 16 años de haber hecho todas esas rotaciones, hicimos todo soja de primera.
para ver cuál era el efecto residual que teníamos nosotros sobre haber hecho el cultivo. Y fíjense el resultado. Fue la campaña la anterior a la seca, fíjense que fue un año niña, fíjense que los resultados máximos son 3.000 kilos de soja, no fue un alto, pero fíjense que esto es después de 16 años de hacer monocultivo de soja, nos rindió 2.500 kilos. Y decía, bueno, el año fue seco, estuvo bien. Pero fíjate que cualquiera de las alternativas en las que nosotros habíamos hecho algún tipo de rotación superó significativamente a lo que fue el cultivo de soja. O sea, que rotar, ocupar el suelo es importante, y esa historia de que nosotros medimos infiltración, medimos la cuestión física del suelo, la cuestión química del suelo, se ve manifestado en que el cultivo ve algo ahí, y sobre todo en un año seco. Estuvo bueno verlo en un año seco esto para ver cuál es la historia. Es el primer mensaje, ocupemos el suelo. El segundo, fíjense que acá, que tenía un cultivo de cobertura soja, ocupaba casi el 70%, te diría yo contento, ocupo el 70% del año con el suelo, 10 puntos. Pero fíjate que no rindió tanto como haber puesto otros cultivos y haber diversificado. O sea que a mí lo que me interesa no es solamente cubrir, sino diversificar. Y esto te va manifestando en que los mayores rendimientos que obtuvimos en la soja de primera por ese efecto residual que teníamos en COS. Entonces, ese es el primer resultado, cubrir y diversificar. ¿Estamos? Eso me va a afectar el comportamiento del suelo, que agarremos la mejor variedad, que elijamos todo lo otro, va a generar un mejor ambiente. ¿Está? Bueno, tengo 3 minutos, sé que en 3 minutos, aténete. Vamos a hablar de la parte de la nutrición general. No tengo más el aire, le voy a hablar de lo que quiero yo hablar acá en 3 minutos. Tenemos un montón de deficiencias. Nuestros mapas de deficiencia de nutrientes muestran esto, de izquierda a derecha. La de izquierda siempre es materia orgánica, fósforo, potasio, zinc. Lo que está acá es lo que está prístino. Hay un mapa nuevo que no lo puse acá. Pero mientras más amarillo y más rojo, peor está. Y es algo lógico. Cuando hacemos agricultura continua, no que tengamos animales y podemos obligar de otro tipo de cosas, vamos a tener algún tipo de degradación. Y si no fertilizamos o no reponemos los nutrientes, vamos a tener. Yo estaba viendo la estadística que mostraste vos acerca de que se fertilizaba soja, la soja de primera se fertilizaba poco. Hay una trampa ahí. La trampa está en que muchas veces se fertiliza más el maíz y el trigo y la soja tiene los efectos residuales, o sea que la estamos castigando. Y segundo, que la pregunta principal es, cuando yo pregunto, ¿fertilizo o no fertilizo? Sí, fertilizo. ¿Cuánto fertilizo? ¿No? Y estoy aplicando lo suficiente. Porque muchas veces yo pongo y no estoy aplicando lo suficiente. ¿No? Entonces, rápido. Tenemos esta deficiencia, Tenía mucho para mostrar, ¿eh? Estos son los requerimientos de nutrientes que tiene el cultivo. O sea, son todos los nutrientes que tiene el cultivo soja y maíz, son promedios, no vamos a hablar de cuánto es esto, podemos hablar un montón. Pero yo quiero, me voy a parar en 2 nutrientes, en el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno es lo que más requiere el cultivo, es lo que le permite fotosintetizar, hacer la producción, en el caso de la soja, la proteína. Si comparamos una soja y un maíz, estos son valores máximos que podemos tener, tenemos 80 kilos de nitrógeno para producir una tonelada, 20, casi 4 veces más. El fósforo, casi el doble, ¿no? Pero esas 4 veces más de nitrógeno que tiene, hay una cuestión, la soja puede fijar a través de la fijación biológica de nitrógeno, o sea que el 50-60% de esos 80 kilos viene a través de la fijación biológica. O sea que si nosotros queremos manejar nitrógeno, ¿se puede manejar nitrógeno en soja? Sí, sin fertilizantes, sino inoculando o mejorando la fertilidad del suelo que les mostraba hace un rato. Si hablamos de nitrógeno, fíjense esta relación cuando fertilizamos y eso es la fijación biológica, o sea que nos cae, cada vez que fertilicemos y metamos urea al boleo o alguna cuestión de esa, no es solución el nitrógeno en soja, el fertilizante. Vamos a pensar otras soluciones. Fíjense que cuando nosotros hablamos de cultivos de alto rendimiento, estos son alta y baja absorción de nitrógeno, fíjense que absorbió más, hubo más rendimiento, y fíjense que la diferencia principal fue básicamente por lo que fue la fijación biológica. 4 puntos de porcentaje más de fijación implicó que tuviera un mayor rendimiento. Fíjense esta relación que le mostramos siempre para saber cómo es la relación entre el rendimiento con inoculante y sin inoculante en suelos del centro-sur, oeste de Córdoba. Vamos a tener lo que está acá, la línea blanca, la línea 1 a 1, o sea que las dos con y sin inoculante rendían lo mismo. Levemente hay un incremento cuando inoculamos, en general cuando aumenta el rendimiento hay un poquito más de respuesta y no vamos a tener respuesta más del 4 o 5%. O sea que cuando nosotros vamos al campo no lo vamos a ver, o sea es una cuestión muy leve. Mi recomendación es siempre inoculen, por más que tengamos una respuesta mínima, porque me parece que es una práctica que siempre hay que realizar. Si hablamos de fósforo, rápido,
Dos cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de fósforo: un nutriente que se mueve poco en el suelo, se mueve lentamente, no es que no se mueve lento, está en el suelo nuestro. Cuando nosotros vemos la respuesta de fósforo, nuestro indicador es el análisis de fósforo del suelo, 20 centímetros, fósforo Bray, hay umbrales, el umbral es un nivel por encima del cual no tenemos respuesta, generalmente en los cultivos entre 15 y 18 partes por millón, por abajo responde todo, aumenta la probabilidad de respuesta, pero cuando nosotros tenemos un suelo que está complicado con el tema fósforo, hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Esto tiene que ver con el sistema de producción. Primero, que tengo que sostener la respuesta del cultivo. O sea, tengo que hacer que el cultivo responda a la fertilización con fósforo, porque va a tener respuesta. Y la segunda cuestión es, ¿tengo ganas de que se recupere ese suelo? Que es la recomposición de la fertilidad fosfatada, que es lo que llamamos la construcción. Entonces, hay dos conceptos. El primero es sostener básicamente la demanda. Entonces, por eso, me quiero pasar algo. Cuando vemos, nosotros son 3 sitios, dosis de fósforo acá, promedio de 2 fertilizantes, y generalmente con dosis entre 7 y 10 kilos de fósforo, ¿no? Fósforo elemento, no P2O5. Fósforo elemento es lo que nos está sosteniendo la demanda. Esa dosis es la dosis que usamos en el arrancador. Por eso cuando nosotros vamos y usamos un arrancador de 50, 60 kilos de fosfato monoamónico, sostenemos la demanda del cultivo. Nunca vamos a tratar de recuperar la fertilidad del fósforo del suelo. ¿Está? Y bueno, siempre el arrancador un poquito menos siempre. La segunda pregunta es, ¿sostengo en largo plazo? Esto es resultados de CREA Sur Santa Fe, estos son los ensayos de larga duración que tenían, que están todavía algunos. Fíjense, esto es, pongo fósforo por encima de 0. Si está por debajo de 0 significa que estoy poniendo fósforo por debajo de lo que el cultivo extrae, o sea, estoy haciendo minería. Fíjense cómo es la caída, una caída exponencial negativa, o sea, perdemos rápido el fósforo. Esto es lo que pasa generalmente cuando vamos al norte, por ejemplo, y te dicen, tengo 50 partes por millón, ok, te va a alcanzar 10 puntos, pero la caída de esa fertilidad es rápida. Ahora, si yo pongo por encima, pongo un poquito más de fósforo que lo que extrae el cultivo, o sea, más allá de esa dosis de arrancador que tenemos este tipo de respuesta lineal que es lenta, no es exponencial, o sea, no se recupera a la misma velocidad en estos suelos. Y en general, hay una recuperación en la medida que yo pongo por encima de lo que va a demandar el cultivo. ¿Se entiende? No significa que estoy poniendo solamente lo del arrancador. En promedio, para varios sitios del sur Santa Fe, eso es centro sur Santa Fe, en cierta zona, por el mismo suelo, en promedio, lo que yo tengo que aplicar de más para aumentar una parte por millón de fósforo va entre 3 y 5 kilos de fósforo. ¿Estamos? Fósforo elemento. Eso me estaría permitiendo. Pongo el arrancador, por eso una dosis, por ejemplo, en soja, una dosis de 100 de super triple, por ejemplo, me está sosteniendo eso y me va a poner un poquitito más. Pero ¿qué pasa? No en un año, no el año de este año. Vamos a poder verlo con el tiempo. ¿Está? Algunos números para que se lleven. Azufre rápido, quiero mostrarles curvas de azufre, dosis de azufre, 10 kilos de azufre, generalmente no sostiene la demanda del cultivo. Si quieren hablamos después, podemos hablar de un montón de trabajo acerca de si lo podemos hacer en el largo plazo o en el corto plazo, pero sí es para sostener la demanda del cultivo. Boro y zinc, nosotros ahora ya tenemos algunos umbrales de respuesta a lo que es boro y zinc. Generalmente acá usamos 2 extractantes, con que es el acetato de amonio, generalmente tenemos entre 0,5 y 0,9, es un umbral de respuesta a boro, ¿no? O sea que tenganlo en cuenta eso. Yo he visto un montón de análisis y siempre dan por debajo de uno todo, o sea que es un tiempo. Pero sostengamos los otros también, mejoremos el contenido de agua, o sea que no vamos a solucionar con un nutriente que vengamos así toda la producción de un cultivo de soja. ¿Está? Esto es boro, esto es zinc, no tenemos en soja, pero tenemos respuesta. Esto es tanto en trigo como en maíz, nos da umbrales diferentes, lo cual nos da una idea de que si tenemos menos de una parte por millón de zinc en soja vamos a tener. Y lo que quiero cerrar es con esto. No, esto vamos a pasar largo. Tengo un montón para echarle, miren. El potasio. Yo traigo acá como una signo de pregunta. Esto vino últimamente. Y lo que ha pasado generalmente, ¿cuál es el mensaje que tienen generalmente ustedes? Que el potasio, la Argentina, los suelos tienen, son materiales ilíticos, tenemos un montón. Bueno, lo que ha pasado generalmente es que vi el mapita que se ponía un poquito más amarillo con el potasio. Hicimos, esto es nuevo, recién publicado. Acá varios cultivos para buscar algún tipo de umbral. Acá metimos varios cultivos. Pero el umbral que nos daba de potasio estatal con acetato de amonio es que entre 100, cerca de los 200 partes por millón, teníamos algún tipo de respuesta. O sea, baja para acá, o sea,
por debajo para la izquierda, por debajo del 90 significa que el cultivo respondía. Generalmente esos puntos amarillos, les cuento la trampa, es Entre Ríos. Son todos suelos de Entre Ríos que tienen bajo potasio, tienen debajo de 100 partes, pero es lo que nos movió un poco la curva. Ahora, les mostraré esto y con esto termino. 5 conclusiones. Hicimos algunos ensayos acá, cerca de Zavalla, cerca de Coronel Ana, en un pueblo, porque tenía un compañero que tenía y me dice, mira, tengo unos análisis de suelo y me dan 200 partes por millón. Le digo, vamos a hacer ensayos de potasio, a ver qué da. Y fíjate, agarramos, acá les muestro 2 campañas, hicimos 3 campañas, y hicimos ensayos en soja y en maíz, y uno de 6 ensayos, o sea, 3 en maíz y 3 en soja, acá les muestro los 2 y 2, uno nos dio respuesta significativa a la fertilización con cloruro de potasio. Con lo cual, significa que estamos en un nivel en el cual podemos encontrar algún tipo de respuesta, estamos con suelos bastante frágiles en esto, no nos sintamos cómodos. Y mi recomendación, y con esto termino la charla, es vamos a pinchar los lotes y dejémonos de joder con ser fósforo, materia orgánica y pH nomás, hagamos cada tanto. Todo hagamos, el potasio, las bases, porque nos estamos teniendo muchos desbalances en muchos nutrientes. Y decir, bueno, el potasio tengo 200, no me responde, y bueno, pues había una señal de alarma, mejor tengo 300, estoy un poquito más arriba. Yo les cuento, agarré una red de ensayo que hicimos en el año 2004, 2005, de potasio, por esa respuesta, y los niveles de potasio eran de 500 partes por millón. Ahora son de 300. Algo está pasando. Bueno, listo, les dejo el mensaje. Bueno, sigo con fertilización. Ahí vamos, ahí está, arrancamos. Bueno, yo estaba en el programa en la parte de maíz, como verán, pero bueno, los chicos acá conversando en la organización dijeron, da un pantallazo de 10 minutos inflexibles que van a tener que ser 2 de lo que está sucediendo con plagas en soja. Y bueno, quería mostrarles que, fíjense que en la campaña 23-24, como deben haber vivido todos los que cultivaban soja, aumentó mucho la cantidad, hubo un pico poblacional alto de Rachiplusia nu en Trampa de Luz en esta zona hacia fines de enero. Y bueno, a colación de todo esto vino todo el problema de si había resistencia, no había resistencia de amidas, qué es lo que estaba pasando. Nosotros hicimos estudios y no hay evidencia científica de que haya variado la susceptibilidad, sino, ¿qué pasó? Que estábamos acostumbradas a manejar poblaciones mucho más bajas. Desde 2018 hasta la campaña 23 veníamos con 1 o 2 rachiplusias al metro y hay años en donde los registros eran realmente casi nulos en Trampas de Luz. ¿Qué pasó esta última campaña? Bueno, el registro fue más bajo, si bien hubo también picos de vuelo hacia fines de enero, como los registros fueron más bajos, no se vio tanto todo ese tema del remanente de orugas en los lotes. Pero bueno, tengan en cuenta que para las campañas venideras venimos de una población inicial que está ahí, digamos, de Rachiplusia, por lo cual es probable de que pueda volver a ser picos poblacionales en las siguientes campañas. Además, ahí está. Otra que fue protagonista, pero como llega acá a esta zona hacia mediados de febrero y demás con poblaciones grandes, fue Anticarcia, ¿no? Que fue más la protagonista en relación a Rachiplusia de esta última campaña en sojas de segunda y sojas tardías. Y fíjense, también veníamos de poblaciones bajas, fíjense el eje, ¿no? De poblaciones bajas en 23-24 y pasamos a poblaciones más altas en esta última campaña. Por lo cual, bueno, es una plaga también a tener en cuenta, sobre todo si vamos a tener lotes tardíos, sojas tardías o de segunda. Respecto a Rachiplusia, bueno, hay digamos todo un cambio por ahí de variedades que va en pos de la incorporación de la tecnología Enlist. Y bueno, en ese caso no vamos a contar con el efecto de la intacta. Sin embargo, bueno, Rachiplusia, como saben, tiene poblaciones resistentes a soja intacta y en estas últimas campañas nos habían consultado si Anticarcia también se había vuelto resistente porque encontraban en sojas multiplicaciones de intacta. Bueno, sepan que si bien la soja es autógama, tiene un porcentaje bajo de alogamia, hay secreción de genes y ya cuando vamos, digamos, cuando tenemos una soja BT de
múltiples, digamos, multiplicaciones, quinta, cuarto año de multiplicación, ya los genes se agregaron y no tiene la protección y la dosis de la toxina BT en condiciones adecuadas. Por lo cual, bueno, ahí vemos, digamos, las fallas y además estamos incentivando también la evolución, ¿no?, de las plagas resistentes. Así que, no, en anticarsia, y esto a raíz de que está la conquista, ¿no?, en el mercado. En anticarsia no hay reportes, tampoco bolillera, de disminución de susceptibilidad a la soja BT. Sin embargo, rachiplusia, que es lo que también se pregunta a la gente, sí, las poblaciones resistentes fueron probadas, sobre todo los chicos de Obispo Colombres estuvieron trabajando bastante en eso, con respecto a la soja que incorpora la CRAI1F, además de la CRAI1AC que tenía la intacta, y las poblaciones continúan teniendo un grado, digamos, de tolerancia. Entonces, lo que yo quería mostrarles en este gráfico es que, fíjense, que de la campaña 21-22 a la 22-23, cómo evolucionó ese tema de la resistencia a intacta en cuanto a Rachiplusia nu. Entonces, es de esperarse que estos valores que eran bajos en 2023, bajos pero significativos, ¿no?, de tolerancia de la Rachiplusia a esta nueva tecnología, es muy probable que en pocas campañas iguale lo que es Rachiplusia a una soja no BT, ¿no? Las otras sí continúan siendo controladas por la soja BT. Sin embargo, bueno, las sojas Enlist que se están incorporando y además en esta región en donde nunca fue muy necesaria la incorporación de la soja BT porque teníamos una aplicación generalmente para orugas. Bueno, ahí tengan en cuenta que bueno, también tenemos anticarsia aumentando en estos últimos años, hay que ver qué sucede en la campaña que viene. Están los reportes de trampas de luz, el sistema de alarma de plagas y demás, consúltenlos en las redes en verano. Y bueno, también otra que está apareciendo despacito pero a paso firme es Epinotia en los lotes. En los últimos años hemos visto un aumento progresivo, digamos, de su presencia en los lotes. Y estas hojas de Enlist que vamos a sembrar a futuro muy probablemente, porque va ganando mucho mercado que no tienen tampoco la protección BT, bueno, va a haber que monitorearlas bien para tener en cuenta todos estos lepidópteros. Y bueno, también pasa que la eficacia de control suele ser alta, digamos, del 80 al 100%, pero tengan en cuenta que con poblaciones de 7, 8 orugas no es lo mismo esa eficacia, el remanente que podemos tener, que cuando tenemos poblaciones de 25, 30, 35 orugas al metro lineal, como tuvimos en las campañas anteriores. Si bien ese remanente, que queda muchas veces de 3 orugas al metro y demás, no, digamos, tengan en cuenta más bien los nacimientos y no tanto, digamos, un remanente de orugas bajo que uno estaba acostumbrado a aplicar y no ver ni una oruga después de la aplicación en el lote. Tengan en cuenta que si hay 1 o 2 orugas no tiene implicancias en rendimiento en soja, ¿no? Y después, bueno, me dijeron los chicos también, un pantallazo rápido de lo que está sucediendo en Chinches porque aumentaron mucho las poblaciones en esta última campaña. Bueno, en Chinches la bibliografía cita que además de haber una correlación positiva con la soja sembrada de primera en lo que son lotes de segunda, también es importante la población fuente, ¿no?, inóculo. Y ahora hasta el día de hoy, en mi casa que vivo acá cerca del campo, digamos, está lleno de chinches. Por lo cual partimos de una población, sobre todo en Esara viridula, bastante superior a la de los últimos años. Y los umbrales, tengan en cuenta que no tienen que ser tomados tan taxativamente, sino depende también mucho, como son umbrales bajos en Chinches, depende mucho de lo que es la logística, ¿no?, y el manejo de los lotes que tengo.
porque si voy a demorar, por ejemplo, una semana, yo sé que en coordinar una aplicación demoro 4 o 5 días, una semana, bueno, tener en cuenta, tener con cautela, digamos, los umbrales, y sé que inmediatamente puedo salir a aplicar porque ya tengo eso agilizado, bueno, puedo tomar, digamos, con más holgura estos umbrales. Y esta campaña que pasó tuvimos hasta 30 a 45 individuos al metro de chinches nosotros acá en ensayos con pérdidas importantes de rendimiento. Y bueno, un punteo de condiciones para el manejo de chinches para cerrar. Bueno, volver a sacar el paño del galponcito que estaba tirado por allá atrás, hay que monitorear con paño vertical a partir de R1. Antes la chinche no arriba, generalmente el lote, es a partir de reproductivo, ¿no? La merma de rendimiento es decreciente con el avance de fenología en la medida que avanza, y así también lo demuestran ¿no? los umbrales, el cultivo a medida que avanza en fenología es menos susceptible, ¿no? A partir de R4 en adelante. Puede haber reinfestación de lotes vecinos, esto pasó bastante esta campaña de lotes que se habían controlado, uno va y observa que hubo un buen control, ¿no? Pero después se cosechó un lote vecino de maíz o demás y se reinfestó el lote. Y cuando vamos, a veces es tarde y se produjo un daño importante. Durante el llenado de grano también se produce merma de rinde. Tenemos ensayos aplicados hasta en R6 y hemos detectado también mermas de rendimiento con poblaciones importantes. Las ninfas, bueno, mayores a 5 milímetros tienen capacidad de perforar las vainas, por eso nosotros consideramos, al igual que en el caso de foliadoras mayor a 1,5 milímetros, en chinches las ninfas mayores a 5 milímetros y las de último estadio tienen la misma capacidad del adulto de causar el daño. Por eso se considera ese tema. Y Piezodorus, en realidad, en la zona más de Santa Fe, generalmente el complejo está más balanceado hacia Piezodorus que hacia Nesara. Esta campaña en Nesara fue predominante, pero tengan en cuenta que todas las especies no tienen la misma capacidad de daño y que Piezodorus es más dañina que Nesara viridula. Y son plagas móviles. Por lo cual generalmente cuando uno pulveriza en el momento adecuado suelen contaminarse con insecticida porque se mueven bastante en la planta. Sin embargo, con altas densidades, tengan en cuenta esas poblaciones que hemos tenido de 35 o 40 chinches al metro, el remanente que podés tener, incluso con bastante buena eficacia de control, puede ser superior al umbral todavía, ¿no? En el lote. Así que bueno, los incentivo a que estén atentos y monitoreen. Eso es todo.